Freud nació en 1856 en Moravia, un antiguo pueblo de Checoslovaquia. Su familia fue perseguida por ser de descendencia judía y se establecieron en Austria. Se mudaron a Viena cuando Freud tenía 4 años y fue allí donde él se desarrolló profesionalmente. Vamos a ver los aportes teóricos basados en el estudio y tratamiento de la histeria de Freud y el psicoanálisis. El aporte de Freud al psicoanálisis se remonta a los estudios que varios teóricos hacían sobre la histeria. Todo empezó en París a finales del siglo XVIII, donde Freud conoce a Charcot, un famoso neurólogo estudioso del fenómeno histérico, creyendo que esta patología no solo podía deberse a fenómenos fisiológicos. Comienza el interés de Freud por el estudio de los procesos psíquicos involucrados a la histeria. Freud se da cuenta que las causas del malestar en la histeria no solo son en el cuerpo, sino en la mente, una parte de la mente diferente a la consciente, la que llamó subconsciente. Observó que a través de la hipnosis se podía conocer algunos de sus orígenes y tratar los síntomas. Sin embargo, las curas eran temporales, por lo cual abandona la técnica, añadiéndole lo difícil de hipnotizar que resultaba en las personas. Joseph Breuer, médico fisiólogo y psicólogo austriaco, presenta a Freud una paciente que sufría histeria. Posteriormente, este caso sería reconocido como el famoso caso de Ana O. Cuando Ana tenía 21 años, su padre cayó enfermo y se vio obligada a cuidar de él. Fue tanta su atención hacia su padre que el gran descuido que ella se dio a sí misma la condujo hacia la anemia y la debilidad. Posteriormente, ella comenzó a manifestar síntomas que pronto la postraron en cama. Fueron seguidos por malestares aún más alarmantes, como parálisis, una grave perturbación del lenguaje y otros síntomas que aparecen tras la muerte de su padre, y por la que le diagnosticaban como histeria. Según Breuer, los síntomas de la histeria son causados por ciertas vivencias traumáticas que van más allá de lesiones corporales, sino sucesos a los que por diferentes condiciones no había dado una correspondiente descarga de afecto. Freud, mediante investigaciones de personas con neurosis, comenzó a descubrir que muchos de los síntomas histéricos tenían relación con procesos anémicos en los que el inconsciente manifestaba dicho trauma y que existían fuerzas que se oponían a llevar a la conciencia estos recuerdos, por lo cual estos eran reprimidos en el inconsciente y había una resistencia por parte de la persona al recordarlos. Estos mecanismos de defensa se asociaban a la necesidad del yo de evitar el displacer, fuerzas de represión y resistencia. Gracias al método de asociación libre, Freud descubre cómo los pacientes pueden llegar a recordar y mediante la palabra a descargar los afectos que contenían estas representaciones, logrando muchas veces eliminar el síntoma. Posteriormente, investigaciones llevaron a Freud a notar que esta cura era temporal. Sin embargo, si bien el síntoma estaba relacionado con el evento traumático causante, podrían existir varios sucesos que se manifestaran patológicamente debido a asociaciones entre ellos que el inconsciente formaba. Más adelante, y con la necesidad de descubrir cuál es la verdadera etiología de la histeria, Freud manifiesta, a pesar de que otros teóricos pueden afirmar que hay factores hereditarios para su causación,
que el factor más determinante serán eventos de carácter sexual que el individuo ha vivido en la infancia y que, si bien la presentación del síntoma tiene relación con el estado psíquico de una persona, estos se llegan a manifestarse cuando los recuerdos intolerables expulsados al inconsciente, o sea, las vivencias sexuales infantiles, logran asociarse con sucesos de forma lógica que se muestran como síntomas de histeria. Como resultado de sus estudios, Freud expone que para que un suceso llegue a manifestarse patológicamente, este debe tener la fuerza traumática suficiente y su síntoma debe ser acorde al evento vivido. Sin embargo, el análisis que primariamente puede arrojar que falta alguna de dos condiciones puede también, si se hace de forma más exhaustiva, mostrar cómo múltiples síntomas están asociados a múltiples eventos y mostrarse de forma ramificada y ser determinados finalmente por un suceso base ocurrido en la infancia que tienen que ver con experiencias sexuales de abuso o de abuso con base en una relación o finalmente entre infantes, en los que alguno de ellos reproduce su experiencia derivada con algún adulto, contribuyendo a la explicación de por qué algunos padecen de la patología y otros no, al peso moral, intelectual y ético que pueda tener para una persona dichos sucesos. Sobre estas bases se funda el psicoanálisis como una teoría, un método investigativo y terapéutico en el cual, mediante el análisis del inconsciente, se puede brindar alivio a la angustia de múltiples manifestaciones en un individuo. La angustia es una reacción desautorizadora del yo frente a deseos reprimidos que han alcanzado fuerza. Otra forma que Freud destaca para el análisis del inconsciente, la interpretación de los sueños. Freud considera que todo sueño es interpretable y que estos pueden volverse incomprensibles debido a las deformaciones que sufren como parte de las resistencias que el yo tiene a su remembranza. La interpretación del sueño lleva al conocimiento de los deseos ocultos y reprimidos, una tercera forma del entendimiento del inconsciente. La fantasía histéricas y su relación con la bisexualidad de Freud. Los deseos que fortalecen por el sentido de privación se cumplen mediante las fantasías que, siendo distorsionadas, son ajenas a la conciencia. Estas pueden volverse patógenas permaneciendo en el inconsciente, aunque alguna vez fueron conscientes. La represión las aísla a las fantasías. Estas fantasías tienen una relación perdurable con la vida sexual de la persona. Los síntomas histéricos son fantasías inconscientes figuradas. Se relacionan a las sensaciones mismas que acompañaron a los deseos sexuales conscientes que buscaban satisfacción. El proceso patológico buscará restablecer la satisfacción sexual. El síntoma histérico nace como un compromiso entre dos emociones pulsionales o afectivas opuestas, una de las cuales se empeña en expresar uno de los componentes de la constitución sexual, mientras que el otro se empeña en sofocarlos. Mediante el análisis se encuentra la relación entre la fantasía y el síntoma. Todo ser humano tendría disposiciones sexuales masculinas como femeninas que se manifiestan en conflictos que experimenta el sujeto para asumir su propio sexo. Todo el individuo tiende a la bisexualidad. Es normal tanto en los varones como en las hembras. El sexo dominante en la persona habría reprimido en el inconsciente la represión psíquica del sexo
vencido. Lo que alimenta la represión es lo que va en contra del sexo del individuo.